un poco lenta porque debe estar actualizando. ¿Y por qué te da tranquilidad o porque puedes hacer otras cosas al mismo tiempo? Bueno, entre otras Porque cosas, lavarropa, por eso. ejemplo. Está el lavarropa funcionando y uno está escribiendo. Digamos, me siento muy cómodo. A veces por ahí prendo la radio si tengo ganas y entonces, bueno, me gusta la luz que hay en la cocina, que es una luz natural que prácticamente tengo todo el día, entonces la prefiero a la luz artificial. Claro. Eso. Listo. Sí, pensar, digamos, la relación que hay entre conflicto social o nivel de conflictividad y emergencia de grupos o de colectivos, digamos, permite pensar una correlación entre las dos cosas, pero también si miramos los 90, que fueron una época que por lo menos en la segunda mitad tuvieron al conflicto social en distintos escenarios, fue también un momento donde hubo mucho trabajo de carácter individual respecto de esa conflictividad. Entonces, como por ejemplo, ensayos, digo, que de fotógrafos que trabajaron individualmente sobre esos temas, en solitario. ¿Vos qué decís, por ejemplo, Marcos López podría ser? ¿O sí, por ahí Marcos López, bueno, es otra beta, digamos, no necesariamente, digamos, fue un retratista del conflicto social, fue digamos, me parece un abordaje sumamente interesante de lo que fue el menemismo, digamos, con una expresividad y una estética propia, pero no estaba pensando en él, quiero decir, ensayos que se hicieron sobre los mineros de Río Turbio, ensayos, digamos, ¿no? Entonces, por un lado tenés el fotógrafo individual que trabajó, por otro lado los grupos, y bueno, normalmente, claro, toda época de conflicto social, la forma en que de organización de los grupos lo que permite es una eficacia, digamos, mayor en muchos casos, y sobre todo por algunos grupos que se dieron en los 90, donde a su vez estaban enmarcados en agencias alternativas, agencias que querían construir una información contrahegemónica. Entonces, ahí, bueno, el grupo siempre funcionó mejor que la salida individual, ¿no? En ese momento, todos los grupos, con todos los matices que hubieran, estaban, digamos, atravesados por la idea de cómo, desde la fotografía, colaborar a la comprensión y profundización del conflicto social, ¿no? Cómo representarlos, cómo incidir en esos conflictos, cómo se podía hacer una fotografía que acompañara a lo que estaba ocurriendo, y que tuvo su comienzo con el movimiento piquetero, digamos, es muy simultáneo, y después, bueno, 2001 con la crisis y post-2001, digamos, cuando se empieza a reacomodar todo de otra manera. Esos grupos tuvieron, digamos, algunos vida más corta, otros siguen hasta la actualidad funcionando. Por ejemplo, algunos que están vinculados a partidos de izquierda, bueno, siguen trabajando. Contraimagen, por ejemplo, en el PTS, Ojo Obrero, que siguió produciendo. Lo que pasa es que ellos, fundamentalmente, en el caso de estos dos, estaban más vinculados a prácticas de cine que de fotografía. Fotografía, digamos, que era como un apéndice y algo secundario. Y en aquel momento también lo que era muy, digamos, muy de los 90, o de esa parte, 96, 97, eran las tomas de tierra que había en el Gran Buenos Aires, entonces se dedicaban a documentar esas tomas, y todos los grupos se daban discusiones políticas, y uno puede explicar, digamos, la ruptura de los grupos, la conformación de otros, sobre la base de la discusión política que había, ¿no? Había discusión política acerca de la fotografía. Y, digamos, esa fue la tónica hasta 2003, 2004, y después, bueno, yo ya no continué esa línea de trabajo, pero, digamos, hasta el último grupo que llegué a trabajar sigue existiendo actualmente y sigue trabajando a full, que es Subcop. Entonces, lo que sí hubo, bueno, que algunos fotógrafos, terminado su funcionamiento en el grupo, terminado el grupo directamente, después, bueno, siguieron actuando, uno los ve trabajando en las calles, fotógrafos militantes los había, encuadrados en partidos políticos, o no, digamos, militantes sociales, militantes que trabajaban vinculados a organismos de derechos humanos, pero fuera del marco de los partidos. Y ahí, por ejemplo, algunas de las discusiones que había entre ellos era
hasta dónde el partido, por ejemplo, podía, me estoy refiriendo a los obreros, hasta dónde el partido podía establecer una política fotográfica, ¿no? Las discusiones, algunos grupos, como fue en su momento la cooperativa de fotografía documental, entendían que, digamos, una subordinación de la política, de la fotografía, perdón, a la actualidad política, también eso coartaba la discusión sobre la fotografía. Fue rico, digamos, en el modo en que se dieron esas discusiones. Y entonces, bueno, otros siguieron trabajando ya más de modo independiente, algunos se profesionalizaron, pero bueno, después está toda la cuestión de la crisis de la profesión y entonces eso también nos hizo llevar, digamos, por ahí a otro tipo de vínculo con la fotografía. En esos grupos había diferentes posturas respecto de qué hacer con ese material. Que no estaban contrapuestas necesariamente, ¿no? En algunos casos, los fotógrafos, por ejemplo, de la cooperativa de fotografía documental, que fueron los que relevaron las tomas en Berazategui, Quilmes, con esas fotos, la gente que estaba haciendo las tomas pudo llevar a los juzgados, digamos, elementos probatorios para poder defender las tomas, entre otras cosas, ¿no? Después, algunos de ellos, cuando la cooperativa se parte, hay una discusión y se funda un grupo que se llama Fotografía de la Base, tomando el nombre del cine de la base de Gleiser. Ellos se dan una política de colgar fotografías en las calles, por ejemplo, ¿no? Con piolincitos se iban a las movilizaciones, a las plazas los domingos. Y había distintas posturas respecto de qué hacer con aquellos espacios de circulación de la fotografía del sistema, por ponerle un rótulo rápido, ¿no? ¿Qué hacemos si la Bienal de Arte Joven convocada por el gobierno de la ciudad, hay que ir, no hay que ir, hay que ir y hacer lío, hay que ir, digamos, y hacer la propia, boicotearla, hasta, bueno, nada dentro de la cultura dominante y digamos, y en ese punto terminante. ¿Cómo se resolvió esa discusión? Cada grupo lo resolvió a su modo. Otros, por ejemplo, bueno, grupos de izquierda que decían, bueno, el Palais de Glace lo pagamos todos, tenemos todos derechos a colgar allí. Y entonces, bueno, gestionaban para hacer muestras en las mejores condiciones, porque esto también estaba planteado. A mí me parece que, digamos, en aquel momento, al no haber gran circulación por internet, digamos, las redes, o sea, había circulación de fotografías por internet, pero no con la eclosión que luego va a ocurrir con las redes sociales. Estas propuestas tenían como eje los lugares públicos, o sea, los lugares, la calle, la sala, el recital, el festival, digamos, el acto callejero. Luego con las redes sociales, bueno, se traslada gran parte de esto allí. Pero la preocupación por tratar de ir al barrio donde se hacían las fotos, a los lugares donde ellos tomaban los registros, al movimiento piquetero, darle fotografías que tomaban, estuvo presente en todos estos grupos. Hoy día, claro, está un poco desmadrada la cuestión en el sentido de que es tal el nivel de circulación, de proliferación, de visualización de imágenes, que es muy difícil poder llegar a algún tipo de conclusiones y además, bueno, de pensar qué es lo que puede ocurrir con semejante saturación de imágenes, ¿no? Que bueno, es algo que todos nos venimos preguntando desde hace tiempo, porque bueno, ya digamos, lo cuantitativo hace algo cualitativamente distinto. Los libros un poco están separados en función de los ámbitos de trabajo, por decirlo de alguna manera. Esta biblioteca tiene todos los libros de fotografía que refieren a teoría o aspectos históricos de la fotografía, pero no libros de autores, ¿no? Los libros de fotografías. Sí. Acá, digamos, tengo los libros que uso normalmente en sociología, en los trabajos, temas de investigación y de docencia, básicamente. Yo soy docente de teoría sociológica y entonces, bueno, acá tenemos, digamos, Marx, Durkheim, la Escuela de Frankfurt, bueno, los temas que necesito trabajar y que me gustan trabajar. Y acá en esta otra biblioteca, los libros que más ampliamente se abren hacia la comunicación, la filosofía, la historia del arte, digamos que un poco vienen a complementar la formación inicial de socióloga hacia aquellos temas que bueno, que se vinculan directamente con la fotografía.
O sea, que en este cuarto está todo tu conocimiento. No. No, están todos los libros, no mi conocimiento. Respecto de, digamos, cuáles fueron los antecedentes que los fotógrafos de los colectivos de los 90 tomaron para su trabajo, lo que yo pude ver es que venían más del campo del cine que de la fotografía, porque me parece que hubo allí una mejor transmisión de las experiencias del cine de los 70, de los 60, fines de los 60 y los 70, caso Pino Solanas, caso el cine de Raimundo Gleiser, fue recuperado y transmitido de manera más temprana para la generación de los 90 que las experiencias que hubo en fotografía. Eso quedó sumergido. Eso quedó sumergido, o sea, transitó la dictadura, transitaron los 80, transitaron los 90, y por lo menos lo que yo pude recoger es, digamos, fueron experiencias que quedaron silenciadas, digamos, que recién es en los 2000 donde gran parte de esos trabajos pudo ser conocido, ¿no? Entonces, claro, cuando yo entrevistaba a los fotógrafos de los colectivos de los 90, sus referentes eran referentes de la fotografía internacional. Quizás el grupo de reporteros tuvo más difusión porque continuaron activos con las muestras y entonces eso permitió buscar o encontrar un anclaje, digamos, en el 81, bueno, pero de los otros grupos se tuvo muy poca. Si vos tomás, digamos, información, las revistas que circulaban de los 90, es muy poco lo que refiere a esa etapa de los 80, lo que fue la lucha de, pongámosles el rótulo rápido, de los que, digamos, enarbolaron la fotografía de autor, ¿no? Este término, digamos, es muy amplio, ¿no? O permite entender varios significados por esto. Pero ahí hubo alguna transmisión que se cortó. Y entonces, volviendo al punto de los colectivos de los 90, digamos, no había posibilidad de que supieran del descamisado, menos por alguna anécdota personal. Hubo algunos personajes, ahora que recuerdo, un fotógrafo que fue el fotógrafo que hizo tomas en el Rosariazo, se me está escapando el nombre, ya me voy a acordar, que los conocían algunos de los chicos, por ejemplo, de Subcop o algunos otros grupos, y que por ahí les mencionó de ciertas prácticas existentes en los 70, pero me parece que quienes protagonizaron esas experiencias durante los 80 y 90 estuvieron dentro de los medios, y que entonces ahí estaban abocados a eso y no hubo espacio para contar, digamos, aquellas experiencias. En esta biblioteca básicamente lo que hay son libros de fotografías, de fotógrafos, y de fotografía argentina, de fotografía latinoamericana, de historia de la fotografía mundial. No es una biblioteca estrictamente personal, Eduardo, el marido, también es fotógrafo, y entonces todo esto, digamos, que es compartido. Y después, bueno, el resto de las bibliotecas tiene que ver más con su profesión del psicoanálisis y todo lo que es ficción. La cuestión vocacional tendría que hablar de la fotografía primero. Si me remonto a la infancia, hay fotos familiares donde yo estoy como tomando fotografías con otros instrumentos que no eran cámara de fotos. Pero bueno, empecé a sacar fotos de chica. Y después, en realidad, antes de empezar sociología, yo hice un año y pico de biología, entré exactas, me encantaba la biología y me acuerdo, empecé a hacer una especie de práctica en el Malbrán, donde mi papá era médico, me había conseguido la posibilidad de hacer, digamos, un trabajo de pinche en laboratorio, y al segundo día que fui me di cuenta que guardapolvo todo puesto, que eso no iba a ser lo mío, digamos, no me veía trabajando en un laboratorio el resto de mis días, y bueno, entonces siempre lo social me gustó, y de hecho dejé abierto el ingreso para antropología también, y bueno, finalmente me decidí por sociología, que realmente me gusta, pero digamos, me gusta de un eclecticismo donde me cuesta encasillarme, digamos, en estas especialidades, o estamos en esta era de
de los especialistas, bueno, a mí me cuesta eso, ¿no? Siempre tuve una formación, unos gustos, si se quieren, enciclopedistas en el mejor y más vulgar de las acepciones. Me gusta un poco de todo y la sociología permite eso, ¿no? Uno, en la formación de sociólogo, nosotros estudiamos algo de filosofía, algo de economía. Para mí, haber podido encontrar un espacio de trabajo donde confluyeran fotografía y sociología, digamos, fue lo mejor que me pudo pasar. O sea, que no es que querías ser bailarina cuando eras chica. No, para nada. Bueno, bailarina hubiera sido terrible, digamos, hubiera sido terrible para nosotros, por ahí no para mí. No, y después, bueno, como te decía antes, o estábamos conversando, me gusta mucho escribir, no ficción, pero bueno, me disfruto mucho también con la escritura. Entonces te juntas todas las cosas y te vas a la cocina a escribir. Me voy a la cocina y en la cocina trabajo muy tranquila.